Y continuamos en este tercer bloque, amigas y amigos, discutiendo sobre lo que nos ha dejado las elecciones del 22 de abril, tan esperadas, tan publicitadas y sobre todo con tantas sorpresas en función a lo que se esperaba. Y vamos a tratar un poco la dimensión político-constitucional de lo que se viene, político-constitucional institucional, para ser más precisos. Y tenemos a un especialista en la materia, al doctor Hugo Estigarribia Gutiérrez. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Sebastián? Un gusto estar contigo y con la teleaudiencia. Gracias, Hugo, por tu visita y por aceptar este espacio. Lo primero que te quiero preguntar, vos fuiste convencional constituyente, fuiste senador de la República, fuiste miembro de la Junta de Gobierno, militaste en épocas difíciles en la oposición a la dictadura. Yo te pregunto, ¿qué nos espera? ¿Nos espera nuevamente una coloradización como el discurso de un dirigente de Ciudad del Este, escuchamos hace poco de las instituciones públicas? ¿O fue un cliché que usó Marito hasta ayer y a partir de hoy va a empezar a hacer también separar la paja del trigo? Digo, dentro del Partido Colorado, porque estoy convencido que dentro del Partido Colorado hay gente que tiene méritos suficientes para ocupar cualquier cargo, pero no por el solo hecho de ser colorado, ¿no? Bueno, yo creo que ahora vamos a empezar a ver al presidente electo. Creo que es un discurso político ese de coloradización, ¿verdad? A mí me parece que es un discurso que tendía a unir a la tropa colorada en torno a la candidatura de él en un momento posterior a la interna que no fue nada fácil, ¿verdad? Incluso tuvo objeto de ir a visitarlo a Carte, fue muy criticado por muchos de sus partidarios añeteté, ¿verdad? Yo creo que él aprendió un poco la lección de lo que fue Argaña con Rodríguez y Oviedo con Guasmosi. No hay que olvidarse de eso. Él militó con Argaña muy joven en su movimiento y siempre se habla de lo que Argaña nos hizo el día que ganó la interna, con Rodríguez, el presidente de ese momento, y lo que nos hizo Oviedo cuando le ganó la interna a Facetti y Argaña, de hablar con Guasmosi. Entonces él aprendió esto. Esto me contaron algunos allegados a él. Incluso una anécdota de las dos corbatas que aparentemente el señor Nino Bo le había regalado a Argaña, una para vos y una para Rodríguez. Ajá. A la tarde de la interna y les va a llevar y se van a poner juntos. Y Argaña no hizo eso. Es una anécdota que me comentaron, no sé si será cierta, ¿verdad? Entonces este discurso de coloradizar, así muy fuerte, también tenía un sentido. De alguna manera sacar ese temor de que sea como Cartes. ¿Cómo fue Cartes? Y Cartes descolorizó, pero no descolorizó para poner a los mejores de todos los sectores, no, para poner a los gerentes de sus empresas, o para poner a gente, alguna gente como Soledad Núñez, muy interesante, ¿verdad? Pero entonces yo creo también que era hacer un poco un contrapunto. Quiero entender, todavía no podemos saber nosotros en este momento, Sebastián. Son especulaciones. Claro, son especulaciones. Ahora, Marito no puede cerrar solamente a los colorados, ¿verdad? Porque por la composición que va a tener el Congreso, él va a necesitar negociar con el Congreso y para eso necesita actores, sobre todo de prestigio y peso. Eso es algo que también habíamos comentado con algunos amigos. Sí. Para poder negociar con este Congreso que va a tener, teniendo ministros prestigiosos, teniendo figuras de peso, de conocimiento en sus respectivas áreas, él va a poder negociar mejor el presupuesto, va a poder tener mayor credibilidad en la implementación de sus programas, sus proyectos en los ministerios, entidades. O sea, el poder político en sí vuelve al ministro, vos decís, ¿no? Claro, no, eso sí, eso es muy importante. Desaparece de ese grupo de la fundación cercana a Carte, de la señora Sara Carte, según me cuentan, ¿verdad? El señor Ortiz, Barrio Canal, López Moreira, desaparecen eso y vuelve a los ministros. Y tiene que darle ese poder a sus ministros, tiene que tener ministros con volumen político. Y te voy a poner un ejemplo. Sí, sí. Lo que fue Juancho Moreno para Lucho González Maqui, ¿verdad? Sí, o lo que fue Maricalito Fernández Tiarribia para Federico Franco en un momento estaba del lado internacionalmente. Sin embargo, Maricalito tenía un peso propio internacional que le permitía seguir conversando pese al aislamiento de Paraguay. Entonces, acá tenés que poner ministros peso pesado, prestigiosos. ¿Hay colorados prestigiosos? Sí hay. ¿Están mucho en el ruedo político? Y no están mucho en el ruedo político, pero sí están en diversos lugares. ¿Hay no colorados prestigiosos que pueden querer colaborar con un gobierno colorado? Claro que sí, sí, es una etapa que se inicia. No hay que tenerle miedo a eso. De hecho, las primeras ideas republicanas, sí, Sebastián, eran de amplitud total, claro, no era de sectores, ¿verdad? Entonces, no hay que tenerle miedo. Ahora, Marito tiene que ser inteligente en entender algo que dijo ayer y me gustó, sí, me gustó. Sí. Él después va a volver a ser ciudadano común.
después de los 5 años. Y eso fue muy importante que diga. Y te digo porque tuve una anécdota ahora. En enero estuve en Uruguay en el lanzamiento del libro de Sanguinetti como un espectador más. Auditorio lleno, una cantidad enorme de gente, como 5.000 personas. Y Sanguinetti dejó de ser presidente en el 98, hace 20 años. O sea, el prestigio de un expresidente, la vida después de la política, lo que a vos te pasa, a mí me pasa, que nos vamos a la cancha, nos vamos a jugar partidos con nuestros hijos, nos vamos al cine y podemos estar tranquilos. A lo mejor estamos afuera de cargo, pero podemos estar tranquilos. Me gustó eso que dijo Mario, porque eso puede apuntar a integrar un gabinete de primer nivel, no de lujo ni selección nacional como dijo Cartes, sino de gente que tenga un peso propio y a la vez, al tener gente de peso propio, ellos van a poder decidir en sus ministerios y el presidente va a respetar, porque el presidente tiene que descansar en sus ministros, pero debe dejarle hacer. Eso es muy importante. Entonces, esto de colorizar un discurso electoral, espero. Por supuesto que tiene que poner mayoría de Colorado en su gabinete porque es un gobierno colorado, ¿verdad? O sea, esto no es, se le votó al Partido Colorado y tiene que ir con el Partido Colorado. Pero, cuidado, tiene que poner a gente de peso en la sociedad, de prestigio y sobre todo de conocimiento de los temas. Ahí tener el costo enorme que tuvo Cartes en poner a alguna gente improvisada que tardó casi 2 años en conocer el ministerio. Por ejemplo, al canto, Jiménez Gaona, un muchacho que se destacaba en el rubro de venta de carbón, ¿verdad? Pero no era obras públicas su tiempo y después de 2 años y medio recién despegó el Ministerio de Obras Públicas y con mucho cuestionamiento después. O sea, un ejemplo, no es para ir contra Ramón ni mucho menos, sino para poner ejemplos nomás testimoniales. Otra cosa, Consejo de Ministros. Hugo, yo creo que es importante tratar de que lo que vos señalás, ¿verdad? Y hacer hincapié en eso. Cuando hablamos nosotros estamos hablando del interés de la República, no estamos hablando de cuestiones interpersonales. O sea, quiero que también siempre le digo esto a la audiencia porque pareciera que nos enojamos mucho los paraguayos cuando se nos critican de adentro y afuera. Y cuando estás en un cargo público, vos lo sabés, al igual que yo, lo único que te va a pasar es que te van a criticar. Probablemente por ahí te feliciten, pero eso es una excepción. Ahora, te quiero hacer una pregunta porque vos hablaste de un tema central para mí, que es cómo va a manejar Marito su Senado, principalmente el Senado. Yo veo aquí 2 caminos y vos me vas a corregir, Hugo. Veo el camino de, bueno, vamos a tener que hacer una alianza, vamos a tener que tragarnos el sapo, tragarnos el sapo no por lo que diga yo, sino por lo que manifestó su propia gente con respecto a Horacio Cartes y a sus pretensiones de ser senador. De hacerlo jurar a Cartes, o vamos a retomar la reconstrucción del antiguo frente anticartista que era multicolor. Porque recordemos que aquí también hay que hablar del Partido Liberal. O sea, el Partido Liberal está partido. Hay liberales cartistas y hay liberales efrainistas, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? ¿Cómo es así? ¿Están esos 2 caminos o hay un tercero? ¿O en realidad vos crees que la bancada colorada va a actuar como una en lo que respecta al primer problema que vamos a tener? El juramento de Horacio Cartes y de Nicanor Duarte Frutos. Yo creo que con respecto al primer problema está por acatar el fallo de la Corte, por lo que escuché la semana pasada. Me alegré mucho hace 15 días, fue el primer y único líder político de mi partido en 8 años que me da la razón de que los 2 tienen que ser senadores vitalicios, Nicanor y Cartes. Lo dijo Marito hace 15, 21 días y me alegró mucho por escuchar de su boca eso. Pero la semana pasada dijo que hay que acatar el fallo. Yo creo que va a tratar de tener la tropa unida, la tropa colorada unida. Disculpen que hable de tropa, pero es un término que se entiende más fácil, ¿verdad? Es bastante gráfico y se puede entender. Es más gráfico, ¿verdad? Sí, se entiende enseguida al paraguayo y nosotros asociamos tropa con, bueno. Entonces, yo creo que va a tratar de tener a esos 17 senadores unidos. Y la prenda de la unidad va a ser tratar que jure. Pero lo que pasa es que no depende del señor Mario Benítez que juren. Depende del señor Fernando Lugo. ¿Por qué? Porque el señor Fernando Lugo es presidente hasta el 30 de junio. Es el último acto del presidente saliente de este periodo, hacerle jurar, el convocarle primero, hacerle jurar después. Entonces, ¿qué pasa si el señor Fernando Lugo no le convoca al señor Horacio Cartes y al señor Nicanor Duarte Frutos y le convoca a los que siguen? Rodolfo Friedman, el 19, ¿verdad? No le convoca. Ellos tienen que ir a jurar igual, porque el partido no puede dejar de tener esos 2 representantes. Claro. Cuidado. Entonces, después discutirán, ¿verdad?
Pero eso no le corresponde a Marito, ahí no tiene nada que negociar. Pero el gran beneficiado será el señor Mario Eduardo Benítez si no están estos dos actores. ¿Por qué? Porque al no estar el señor Cartes en el Senado, se reduce su ámbito de acción, por más dinero o influencia que tenga, hombres que tengan ahí. La mayoría de la lista que puso Cartes son políticos. Uno de los pocos que está entrando es el señor Godoy, que es un político nuevo, muy cercano a Cartes, ¿verdad? Después el resto son todos políticos, ¿verdad? Antonio Barrio y él son los que le responden casi ciegamente hasta ahora. Hasta ahora digo porque en política las fidelidades hay que verlas. ¿Vos crees también que ahí Zacarías puede jugar su propio partido, abrirse? Digo como al principio no, sí. Al principio no, pero hay que reconocer que le castigaron a los Zacarías. Fíjate vos que Zacarías, candidata a Helio Cabral como gobernador por su sector, y sin embargo Cartes le da la bala a Ramón Romero Roa para que sea Juan Carlos Barreto. O sea, hay heridas profundas. Si bien Zacarías es un especialista en tragar sapos, ¿verdad? Tragar sapos y mirar al frente y cambiar a veces su discurso es muy pragmático, uno de los líderes pragmáticos del Partido Colorado, con todos los cuestionamientos que pueda tener. Hace casi 20 años que está manejando Ciudad del Este y Alto Paraná, ¿verdad? Entonces, eso al margen, ¿no? Al pragmatismo que tiene. Entonces, yo creo que esta primera etapa, juramento de Nicanor y Cartes, le corresponde al señor Lugo. Y hay que ver si tiene las agallas, porque hay algo, es cierto, todos los fallos judiciales deben acatarse, pero cuidado, el Poder Judicial no le puede imponer al Poder Legislativo el juramento de alguien cuando que es un órgano colegiado que tiene decisión propia. Cuidado con eso, no pudo hacerlo ya antes y no puede hacerlo ahora, porque ahí también hay otro artículo constitucional, el artículo 3º, equilibrio, interdependencia, recíproco control, etcétera, etcétera. Es lo que se llama political question, cuestiones políticas. Esta primera parte, Marito puede zafar. ¿Por qué? Porque es una decisión de Lugo. Después podrá venir, hay que ver cómo compone su mayoría. Hoy, antes de venir acá, yo estaba viendo, son 17 senadores colorados. 17, aparentemente. 3 de Patria Querida, estamos hablando de 20. Hablamos de un sector con el cual podría negociar, ideológicamente afín, más o menos, ¿verdad? Sí. Pero ya el señor Fidel Zavala se encargó de aclarar que no le iba a dejar jurar, antes ya, ¿verdad? Después está uno a una C aparentemente. Aparentemente, o sea, ahí tendrían 18. ¿Y después? ¿Cuántos liberales necesita? ¿Será que estos liberales llanistas están dispuestos a seguir acompañando el tema del cartismo ya sin Cartes? ¿Será que están dispuestos? ¿O ya van a jugar otro partido ahora que Efraín perdió y ya van a jugar a posicionarse otra vez? Porque aparentemente el llanismo, o llano, en esta interna, jugó para todas las listas de la alianza, menos para Alegre, para la presidencial, ¿verdad? Eso es lo que se ve. Y allí te quiero hacer una pregunta, Hugo. Se nos va el tiempo, increíble cómo se nos va el tiempo cuando los temas son tan apasionantes. Cartes se postula para presidente de la ANR, o sea, tiene que tener como un presupuesto de problema, Marito, que Cartes sea el candidato. De alguna manera, Hugo Velázquez va a ser el que le va a competir y puede cubrirle, entre comillas, la espalda a Marito. ¿O cómo vos ves que va? ¿Dónde se dirime esto? Porque sabemos muy bien que el que obtenga el poder dentro de la ANR va a tener una ascendencia importante también dentro del equipo de parlamentarios. Ese es el próximo round, yo creo. Yo creo que ahora va a buscar afianzarse. Hay algo muy importante que no dije, ¿verdad? Por primera vez vamos a tener una chapa presidencial, presidente y vicepresidente políticos, natos, todos, con operación política fuerte en el Congreso de Velázquez varios periodos, fue tu colega el periodo anterior, ¿verdad? Con Marito, que ya conoce el manejo político y la negociación. Yo creo que Marito tiene lecciones aprendidas de lo que fue su propia historia, de Cartes con él mismo. Cartes rompe con el sector de Galaverna, Marito y otros, y ahí empieza la debacle de Cartes. Después pierde las internas pasadas, o sea, Aliana le gana a Marito y transforma su derrota en victoria en las internas pasadas, Marito, y ahora Marito es presidente. O sea, lecciones aprendidas. Vos como presidente no te metas en la interna. Por ejemplo, si nosotros aplicáramos esa lección, Marito no se va a meter en la interna. Pero ¿qué pasa? Un presidente tampoco puede dejar de meterse en la interna porque ahí está el sustento político del resto de su gobierno. Si bien en Paraguay no hay elecciones de medio término para el Congreso, de alguna manera su sustento de medio término para culminar su mandato va a ser la elección interna del Partido Colorado. Entonces ahí está la discusión. Marito va a hacer lo mismo que hizo Cartes, se va a meter en la interna. Se compra un problema. No se mete, deja de tener sustento político, también tiene un problema. Esos son dilemas que por el camino va a tener que ir resolviendo. Ahora, tiene una ventaja. Al no tener
mayoría parlamentaria, esta lista colorada, él va a tener la posibilidad de tener mayores acuerdos programáticos con otros sectores. A veces cuando vos tenés mayoría propia, los propios correlistas piden barbaridades. Pues en aduana, en Itaipú, en Yacyretá, en puertos, recaudadores, etcétera, etcétera. Te sale más caro eso. Exactamente, así que eso puede ser una ventaja. Yo creo, sí te voy a decir, que para este periodo presidencial tenemos una gran ventaja. Por primera vez llega un político que hace rato hace coalición política. 2. Federico llegó, pero por accidente. Sí. González Maqui llegó por accidente, armar gabinete sí. Como podés, hacer lo que podés. Nicanor hizo curso rápido política, 12 años de periodista, pasó a viceministro de culto, ministro de educación, candidato. Presidente de la Junta, es cierto, poco tiempo. Y habiendo hecho curso rápido política, los primeros 2 o 3 años de gobierno, hizo un buen gobierno. Sí. Hasta que se enloqueció con el tema de la violación constitucional. Él consiguió la estabilización de nuestras cuentas y demás. Claro, entonces fíjate, estamos hablando de un político que hizo curso rápido, que hizo bastante buen gobierno. ¿Qué puede ser un político que ya está haciendo política hace rato, que ya fue miembro del Senado, que conoce el funcionamiento del partido, que conoce al ser humano, que mamó la política en su casa, mal o bien, porque estuve escuchando también de otras entrevistas, bueno, temas tronismo, etcétera, etcétera, pero de mitad y mamó el poder. Sí. Es una ventaja mamar el poder, tenés que aplicarlo a tu favor. El que conoce el poder desde siempre, muchas veces sabe aplicar y a veces es el contrario, ¿verdad? A veces vuelve a aplicar los errores de antes. Entonces, en democracia ya no se da autoritarismo, modelo tronista agotado. Entonces, ¿qué sucede? Acá hay muchas cosas que Marito puede manejar a su favor con mucha inteligencia, pero repito, tiene que tener un equipo de colaboradores de peso propio que tengan prestigio que perder si van a participar de un gobierno haciendo mal las cosas. Eso necesita Marito. Y ahora que va a diseñar su gabinete es fundamental que vea esto. Y yo creo que con Hugo Velázquez, los 2 políticos van a poder manejar muchas cosas. Y personalmente ya tenía mucha fe en este periodo presidencial porque Efraín o Parito políticos. Pero ahora más fe aún, y no, por favor no piensen porque soy colorado, porque los 2 son políticos. No se entiende. O sea, es una realidad que hay que administrar, es una situación nueva. Ahora, cuidado también con las presiones y los tironeos de los amigos en este tiempo, ¿verdad? De los amigos que van a entrar al Congreso, porque eso va a tener que saber resistir. Así es. Bueno, Hugo, te agradecemos muchísimo. Ustedes han escuchado al doctor Hugo Estigarribia Gutiérrez, constitucionalista, ex parlamentario, ex convencional constituyente, miembro de la Junta de Partido Colorado. En este análisis muy importante que me quedan nada más que 2 reflexiones. Me queda flotando esa frase de Henry Kissinger que decía que el estadista tiene que obrar como si todos los problemas deban ser resueltos, no dejarlos esparcidos por allí. Hoy vemos que creo que todos han coincidido aquí, los 3 analistas de esta noche, en que hay problemas sueltos. Hay problemas sueltos en la economía, hay problemas sueltos en la construcción de mayorías, hay problemas sueltos en la comunicación, hay problemas sueltos entre los amigos y los alejos, como decía finalmente el doctor Hugo Estigarribia. ¿Quiénes son los alejos? Decía un profesor mío de la Universidad de Camilo José Cela de Madrid, decía, los alejos son los que te alejan de la gente, los que te hacen creer de que soy el más lindo, soy el más bueno, soy el mejor, y que todos los que te critican en realidad están en contra de la patria, no en contra tuyo, porque vos sos un sujeto que careces absolutamente de defectos. Esperemos realmente que ese discurso que señalaba ayer el doctor Estigarribia, de convertirse el presidente después de 5 años en un ciudadano más de a pie, como se dice normalmente, pueda llevarlo a tomar decisiones con ese aplomo, que pueda conformar un gabinete, que pueda tener un peso propio, que pueda simplificar la burocracia en lugar de generar más intermediarios para obtener una respuesta que necesita el sector privado rápidamente para seguir haciendo crecer este país, y que por supuesto el canto de sirena no lo embelece a tal punto de llevar a otro intento de reelección. Y lo digo esto con el más absoluto respeto y con el mejor de los deseos, porque lastimosamente desde Nicanor Duarte Fruto a esta parte, desde Guasmosi hasta esta parte, hemos tenido a todos los presidentes con un deseo de reelección que la salta justo a mitad de camino. Buenas noches y hasta el próximo martes.